Recording in progress. Grabación en proceso. Proceso de grabación. Bueno, buenas noches. Son las 6:02. 6:02, entonces comencemos clase, así sea con 3 distinguidos alumnos. No necesito más. ¿Para qué más? ¿Será que no vinieron por el tiempo o por el paro ese que hay ahora? Sí. Bueno, dejamos para iniciar hoy el tema de las capitulaciones matrimoniales. Buenas nochesitas. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Ah, rico. El que pida más tiene solitaria. No más. Hoy somos 4 nomás. Estaba esperando que llegaras para iniciar clase. Como ya llegaste, entonces el tema es capitulaciones matrimoniales. Bien. Descansa el régimen de las capitulaciones matrimoniales sobre las disposiciones del artículo 1771 del Código Civil, que define y determina la estructura de las capitulaciones matrimoniales.
Dispone la norma, el artículo 1771 del Código Civil lo siguiente. Si tienen código, por favor, ábranlo en el artículo 1771. 1771. Dice el 1771 del Código Civil. Tu código es nuevo, ¿cierto? Pero lo importante es que tenga. Entonces, ábrete el 1771. Es que yo quiero que me sigan en la lectura de este artículo. Sí, por favor. Bueno, ¿qué le encuentran a este artículo? Bien. Pero, ¿qué dice el artículo? 1771. Sí, sí. Yo hago una pregunta. Que celebran los esposos antes de contraer matrimonio. Pero es que es antes de contraer matrimonio no son esposos. Pero claro, claro, que celebran los esposos antes de contraer matrimonio, pero los esposos significa que ya están casados. ¿No? Es que mira la definición que trae, ¿no? Se conocen con el nombre de capitulaciones matrimoniales, las convenciones que celebran los esposos antes de contraer matrimonio. No, mi amor, ese no es el punto. El punto es que dice que celebran los esposos antes de contraer matrimonio. Y ahí hay una. Pero es que, pero ¿para qué dice esposos? Entonces aquí hay algo tremendo en la redacción, que celebran los esposos, o sea que ya se casaron, antes de contraer matrimonio. Claro, claro, terrible.
No, pero yo me refiero a la redacción que celebran los esposos ya están casados. Dice, antes de contraer matrimonio. Sí, tremendo. Entonces, de la redacción del 771, se sabe que el objeto de las capitulaciones matrimoniales es la de regular, primero, los bienes que los futuros contrayentes aportan al matrimonio antes de contraer matrimonio. Entonces, de la redacción del 1771 podemos sacar estas deducciones. Entonces, se sabe que el objeto de las capitulaciones matrimoniales es el de regular, primero los bienes que los futuros contrayentes aportan al matrimonio. Segundo, las donaciones que se hacen entre ellos. Y tercero, las concesiones que se quieran hacer el uno a otro, de presente o futuro. Entonces, con fundamento en el artículo 1774, que lo vamos a leer, ¿cierto? Buenas noches, ¿cómo están? Es que si ustedes miran el artículo 180 del código, dice, por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges. Entonces dice el 1774, a falta de pacto escrito se entenderá por el mero hecho del matrimonio contraída sociedad conyugal. Claro, eso dice el 180. Se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges. ¿Qué características tienen las capitulaciones matrimoniales? Primero, que son convenciones celebradas entre los futuros contrayentes con el fin de modificar el régimen de la sociedad conyugal. Están condicionadas a la celebración del matrimonio, pues en caso de no llegar los cónyuges a celebrar el matrimonio, ellas quedan sin efecto, tal y como dice por acá el artículo 1530 del Código Civil. Sí, señor, claro que sí, con mucho gusto. Ni más falta, yo estoy aquí para servir. Bueno. Estaba mencionando las características, ¿no? Son convenciones celebradas entre los futuros contrayentes con el fin de modificar el régimen de la sociedad conyugal. Y segundo, están condicionadas a la celebración del matrimonio,
pues en caso de no llegar los cónyuges a celebrar el matrimonio, ellas quedan sin efectos, tal como lo dispone el artículo 1530. El artículo 1530 dice, es obligación condicional la que depende de una condición, esto es, de un acontecimiento futuro que puede suceder o no. Entonces, para que tengan validez las capitulaciones matrimoniales, se necesita del matrimonio. Entonces, el matrimonio perfecciona las capitulaciones matrimoniales. A ver, yo vengo y le propongo matrimonio a la negra. Le digo, vamos a casarnos. Y ella dice, sí, yo me caso. Pero ella es potentada, tiene plática. Entonces yo le digo, oiga, mi amor, vea, yo me voy a casar con usted, pero hagamos una cosa. Hágame sentir como seguro, como tranquilo. Y entonces, córrame escritura pública de la casita esa tan linda que usted tiene. Entonces usted va y me hace escritura pública. Entonces yo salgo de la notaría, la escritura pública y la registro. Ya soy dueño. ¿Ustedes qué opinan? Ese, ese es el punto. ¿Por qué no hay capitulaciones? Exactamente. Entonces, ella me puede correr la escritura pública y yo puedo llevar la escritura a registro, pero si no me caso con ella, no soy dueño todavía, porque el matrimonio perfecciona las capitulaciones matrimoniales. Entonces es un matrimonio que está sujeto, es decir, a una condición, es decir, esa escritura, la validez está sujeta a la condición del matrimonio. Bueno. Las capitulaciones matrimoniales son irrevocables y son irrevocables desde el día de la celebración del matrimonio. Si hay matrimonio, hay capitulaciones. Si no hay matrimonio, no hay nada. Entonces las capitulaciones son irrevocables desde el día de la celebración, desde el matrimonio. Desde ese momento no pueden alterarse, no se pueden cambiar. Así haya el consentimiento de todo el mundo. Son irrevocables, no se pueden cambiar. Se perfeccionan con el matrimonio. Las capitulaciones deben registrarse. ¿Dónde se registran las capitulaciones? Se registran en el folio de registro de matrimonio, conforme al artículo 5
del decreto 1260 del 70. Ahora, claro que sí. Dijimos que las capitulaciones son irrevocables y son irrevocables desde el día de la celebración desde el matrimonio y a partir de ahí no se pueden modificar. Entonces, las capitulaciones que se hacen por escritura pública se registran en el folio de registro de matrimonio, conforme lo manda el artículo 5 del decreto 1260 del 70. Pero no menciona nada de las capitulaciones entre compañeros permanentes. Entonces, yo creo que en tratándose de capitulaciones de compañeros permanentes, no se inscriben en el registro de matrimonio. Deben escribirse en el libro de varios que se llevan en la oficina de registro. Ahora, si con las capitulaciones se afecta la titularidad de un bien inmueble, entonces deben ser registradas esas capitulaciones en la oficina de registro de instrumentos públicos correspondiente al inmueble, en el registro de donde esté el inmueble. Dígame. Y si uno o ambos contrayentes o uno o ambos compañeros permanentes son comerciantes, entonces se deben inscribir en el registro mercantil correspondiente de conformidad con el artículo 28 del Código de Comercio. ¿Qué entendemos por unión marital y unión marital de hecho? Hay autores que confunden y dejan por fuera la unión patrimonial. Define el artículo primero de la Ley 54 de 1990. Define el artículo primero de la Ley 54 de 1990, la unión marital de hecho como la conformada entre un hombre y una mujer. Unión marital de hecho, definida por el artículo primero de la Ley 54 de 1990. Es la unión conformada entre un hombre y una mujer que sin estar casados se van a vivir juntos, no tienen problemas para casarse y se rejuntan y hacen una comunidad de vida permanente, singular. Para todos los efectos civiles se denominan compañero o compañera permanente al hombre y a la mujer que forman parte de la unión marital de hecho. Entonces, cuando dos solteros, un hombre y una mujer, que sin tener problemas para casarse, resuelven ir a vivir juntos, hacen una unión marital de hecho. Pero ¿qué pasa si uno o si ambos están casados y se van a vivir? Aquí es donde yo vengo y veo
que la inmensa mayoría de los tratadistas dice que hay unión marital. No, señor. Hay unión patrimonial de hecho. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la unión patrimonial y la unión marital? La unión marital, cuando el hombre y la mujer, solteros, sin problemas para contraer matrimonio, se van a vivir juntos. Unión marital. Pero si la pareja, si uno o ambos tienen inconvenientes para contraer matrimonio, no obstante se van a convivir, entonces forman una unión patrimonial de hecho. Es que hay autores que dicen que en ambos casos hay unión marital, ¿no? Porque entonces, ¿dónde queda la unión patrimonial? Dime. Sí, el mero hecho ya de irse a convivir. En ambos casos, se van a convivir, pueden casarse, no lo hacen, hay unión marital. ¿Están? Ah, bueno, pues, el tiempo de, el tiempo de convivencia. ¿Sí? Que están casados. ¿Hay que más? ¿Te parece una bobadita? Si uno, si uno o ambos están casados, no pueden. Bueno, hay un caso, pero que fue caso único nada más, porque el procurador de ese momento, el doctor Ordóñez, cayó encima y eso votó a todo el mundo. Pero sin embargo, lo hicieron. ¿Cómo les parece que hicieron un matrimonio en Medellín de 3 personas? En principio, 3 mujeres. Después, un hombre con 2 mujeres. Y a eso se le llamó trieja. Trieja. Entonces, venía haciendo carrera un fenómeno social que les dio por llamarlo trieja, que no es otra cosa que la unión de 3 personas. Pueden ser 3 hombres, 3 mujeres o variadito. Entonces, eso empezó a conocerse en el Brasil. En la notaría sexta de Medellín, el notario sexto de Medellín autorizó mediante escritura pública, y yo me la conseguí el número, escritura número 2075 de 3 de junio de 2017. Entonces, de la notaría sexta. El notario sexto de Medellín autorizó mediante esa escritura pública una unión entre 3 hombres que resolvió darle el nombre especial de trieja. Y otro notario de Medellín, como quiera que a ese notario le cayó encima el procurador Ordóñez. Entonces otro notario salió a defender la constitucionalidad de ese acto y ese otro notario comenzó a hablar de matrimonio en trieja. Y la sentencia SU
214 de 2016 invocó los derechos al libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana, la libertad individual, la igualdad, y equipara el matrimonio y la unión marital de hecho entre parejas del mismo sexo y lo llaman trieja. Entonces esto se frenó cuando el procurador Ordóñez creo que votó a los notarios. Ordóñez era un tipo muy estricto, muy severo en aspectos religiosos. Ese hombre votó jueces, apretó clavijas a todo el mundo. Ordóñez. Dime. Claro, claro. Hablando de la unión marital de hecho y especialmente de la unión marital de hecho entre compañeros permanentes, porque los que están rejuntados reciben el nombre de compañeros permanentes. Entonces, la jurisprudencia de la Corte Suprema ha establecido de manera clara que los únicos presupuestos para tener por formada una unión marital de hecho, señalados en el artículo primero de la Ley 54 de 1990, son la comunidad de vida, la singularidad y la permanencia. Entonces, de conformidad pues con el artículo primero de la Ley 54 del 90, los requisitos son la comunidad de vida, la singularidad y la permanencia. La Corte dijo que el desconocimiento de los hechos que dan lugar a la comunidad de vida de la pareja no implica que esa unión no existe, porque lo que origina dicha comunión es que los compañeros disponen de sus vidas para compartir todos los aspectos fundamentales de su existencia con el otro, con miras a satisfacer sus necesidades primordiales en el interior de esa relación. Los juristas dicen techo, mesa, tálamo y habitación. Entonces, esa comunidad de vida, entonces ellos hablan así, techo, mesa, tálamo y habitación, para que entonces haya una comunidad de vida. En algunos casos, bueno, pues estamos, eso, eso es, eso es. En algunos casos, por motivos familiares, culturales o sociales,
a las relaciones existentes entre dos personas, se les cobija, se les arropa con una apariencia que es ajena, sin que esos comportamientos tengan el alcance de alterar lo que en realidad existe entre ellos. Se disimula, pues, están unidos ahí rejuntados. Por el mero hecho de que lo que se acostumbra es que ante los demás, los compañeros permanentes se traten como esposos, ello no quiere decir que si no lo hacen, pierdan tal connotación. Entonces quedarían como en un limbo jurídico. A ver, aquí hay un tema que fue muy discutido. Si la unión marital de hecho constituye un estado civil. Eso se discutió mucho. Entonces hay razones para negar la naturaleza y razones para aceptar la naturaleza. Entonces, miremos, el tema es, la unión marital de hecho constituye un estado civil. Entonces, razones para negar la naturaleza de estado civil a la unión marital de hecho. Son varios los fundamentos para negar el carácter de estado civil a la unión marital de hecho. Salud. Caray. Varios los fundamentos para negar el carácter de estado civil a la unión marital de hecho. En primer lugar, el legislador, cuando creó la figura mediante la ley 54 de 1990 y la posterior reforma que implicó la ley 979 del año 2005, no tuvo como finalidad crear un nuevo estado civil, porque de haberlo querido, así lo habría dicho expresamente el legislador. Habría ordenado el registro de la sentencia o de la escritura pública o del acta de conciliación mediante los cuales se haga la declaración, y habría establecido que esos hechos se acreditaran con copia del registro civil correspondiente. Por el contrario, el legislador estableció como medio de prueba de la existencia una sentencia judicial. Eso está en la ley 54 del 90. Además, un acta de conciliación o una escritura pública. Entonces, razones para negar. Razones para afirmar la naturaleza de estado civil a la unión marital de hecho. El artículo primero del decreto 1260 del 70, es el decreto relativo al registro, define el estado civil como la situación jurídica de una persona frente a su familia, frente a la sociedad, determina su capacidad para ejercer ciertos derechos, contraer obligaciones y dispone que su asignación del estado civil corresponde a la ley. Esto no es invento del legislador nuestro. En el derecho romano, Profe, buenas noches. Qué pena, ¿me puede repetir el artículo? sí, con mucho gusto, Buenas noches. ni que estuviéramos peleados, ni nada de eso. Bueno, Bueno, sí, señor. el artículo primero del decreto 1260 del 70 define el estado civil como la situación jurídica de una persona en la familia y la sociedad. En Roma, ¿cuándo se adquiría plena ciudadanía?
¿Cuándo se era plenamente capaz? Cuando reunía tres estatus en sí mismo: el estatus libertatis, el estatus civitatis y el estatus familia. Entonces, si la persona, el hombre es libre, si es romano y tiene una familia, entonces tiene derecho ya a ser ya un mayor de edad. Los tres estatus. Entonces, la Sala Civil de la Corte Suprema, atendiendo a los cambios normativos que se fueron dando en la legislación, tiende a darle a la unión marital de hecho un tratamiento jurídico equiparable o semejante al de matrimonio. Pues la Corte no le da, pero tiende a darle a eso, a esa unión marital de hecho, una especie de tratamiento equiparable a matrimonio. Y además dijo la Corte, así como el matrimonio origina el estado civil de casado, la unión marital de hecho genera la condición de compañero o compañera permanente. Entonces, así como el matrimonio origina el estado civil de casado, la unión marital también genera el estado de compañero o compañera permanente. Pero la unión marital de hecho necesita de declaración de existencia. En un primer momento, la declaración de existencia de la unión marital de hecho solo procedía por la vía judicial, conforme a los artículos 2 y 4 de la Ley 54 de 1990. La Ley 979 del año 2005 introdujo la posibilidad de hacer tal declaración a través de escritura pública. Entonces, la existencia de la unión marital de hecho entre compañeros permanentes se declarará por cualquiera de los siguientes mecanismos. ¿Cómo se declara la existencia de la unión marital de hecho? Primero, por escritura pública ante notario, por mutuo consentimiento de los compañeros permanentes. Primero, por escritura pública. Ese es un mecanismo. Otro mecanismo, por acta de conciliación suscrita por los compañeros permanentes en un centro legalmente constituido, como el que tenemos nosotros. Nosotros tenemos acá un centro de conciliación. Y tercero, por sentencia judicial mediante los medios ordinarios de prueba consagrados en el Código de Procedimiento, en el Código General del Proceso. Pero se puede hacer la declaración de unión marital de hecho ante notario. El artículo 2 del decreto 1664 del año 2015 señaló los requisitos que debe contener la solicitud de existencia, la solicitud de la declaración de existencia de la unión marital de hecho. Repito, el artículo 2 del decreto 1664 del año 2015
señaló los requisitos que debe contener la solicitud de la declaración de existencia de la unión marital de hecho. Esa solicitud debe indicar la designación del notario a quien se dirija. Nombre, identificación, edad, domicilio y residencia de los interesados. Y tercero, la manifestación de común acuerdo de la existencia de la unión marital de hecho. Esto se hace ante un notario. Se le hace la solicitud de declaración de existencia de la unión marital de hecho. Pero como hemos venido diciendo, que la Corte ha querido darle a la unión marital de hecho un tratamiento de matrimonio, pues se me ocurre que miremos qué diferencias puede haber y hay entre la unión marital de hecho y el matrimonio. ¿Qué diferencias encontramos? Mientras el matrimonio es un vínculo jurídico que nace de un acto formal y solemne, es decir, nace de un contrato. Mientras el matrimonio es un vínculo jurídico. ¿Por qué vínculo jurídico? Porque el matrimonio, según el Código Civil nuestro, es un contrato. Mientras el matrimonio es un vínculo jurídico que nace de un acto formal y solemne, la unión marital de hecho es precisamente eso, un hecho informal y libre. Entonces el matrimonio es un hecho formal y solemne. La unión marital de hecho es un hecho informal y libre. El artículo 42 de la Constitución Política asigna a la ley la designación de las formas del matrimonio, la edad, la capacidad para contraerlo. Miremos qué dice el artículo 42. Ese artículo es muy mencionado. A cada rato hay que acudir a él. Artículo 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. Más adelante en el numeral 8 dice las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo se rigen por la ley civil. Aquí hay algo muy importante que dice el 42, los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley. Y los efectos civiles de todo matrimonio se harán por divorcio con arreglo a la ley. Sigamos viendo diferencias entre el matrimonio y la unión marital. En tanto que una de las formas de disolver el matrimonio es el divorcio. Eso es una institución formal. Para la disolución de la unión marital de hecho, basta la sola voluntad de uno de sus miembros o de ambos. Entonces, para disolver el matrimonio necesitamos divorcio. En cambio, para la disolución de la unión marital de hecho,
con la sola voluntad de uno de sus miembros o de ambos. El matrimonio, por tener origen en el consentimiento de cada uno de los cónyuges, es una unión jurídica que hace nacer entre ellos una serie de obligaciones exigibles, siendo la más importante la comunidad de vida y la fidelidad mutua. En cambio, en la unión marital de hecho, si bien la comunidad de vida es un elemento esencial, la fidelidad mutua no es un elemento esencial de ella. En el matrimonio subsiste, aún después del divorcio, unas obligaciones. Por ejemplo, la obligación de alimentar al cónyuge inocente, obligación que es extraña a la unión marital de hecho. El matrimonio termina por el divorcio, termina por la declaración de nulidad o termina por la muerte de uno de los cónyuges. ¿Cómo termina el matrimonio? Por divorcio, por nulidad o por la muerte de uno de los cónyuges. La unión marital de hecho termina por el distanciamiento definitivo de la pareja o por la celebración de un matrimonio con un tercero o por el fallecimiento de uno de ellos. ¿Qué similitudes hay entre el matrimonio y la unión marital de hecho? Similitudes. Pues que las dos figuras dan origen a la familia. Las dos suponen la cohabitación. Las dos suponen la comunidad de vida. Todo lo que trae la comunidad de vida. Vivir juntos. Dormir juntos. Y todo lo demás. Eso se presenta en la unión marital y en el matrimonio. Ambas dan lugar a un régimen de bienes comunes y ambas gozan de una protección constitucional. La sociedad patrimonial entre compañeros permanentes surge cuando la unión marital ha existido por un lapso no inferior a 2 años. ¿Quién era el que decía 2 años? Sí, no. ¿Cómo se disuelve la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes? Entonces, la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes se disuelve conforme al artículo 5º de la ley 54 de 1990. Claro que sí. Artículo 5º, ley 54 de 1990, modificado por el artículo 3º de la ley 979 del 2005. Y por los siguientes hechos.
por mutuo consentimiento de los compañeros permanentes elevado a escritura pública ante notario. Estamos hablando de la disolución de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. Por mutuo consentimiento de los compañeros permanentes elevado a escritura pública ante notario. Segundo, de común acuerdo entre compañeros permanentes mediante un acta suscrita en un centro de conciliación legalmente reconocido como el Centro de Conciliación de Universitaria de Colombia. No cobro nada por esa cuña. Si han ido al Centro de Conciliación, ¿no? Tan tica. Así dicen en Boyacá. Usted no iba a conocer su Centro de Conciliación. ¿Y a ustedes no los llevan a conciliar? Es que por el hecho de ser estudiante nocturno no los hacen ir al Centro de Conciliación. No, es que yo diría que es como una obligación, ¿no? Claro. Como quien dice, hijos de las menos madres. ¿Cierto? ¿Sí o no? Yo voy a preguntar eso. Voy a preguntar si los estudiantes nocturnos deben o no hacer conciliación. Muy importante. Entonces, disolución de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. Vuelvo y repito, la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes se disuelve conforme al artículo 5º de la Ley 54 de 1990, que fue modificado por el artículo 3º de la Ley 979 del 2005, por los siguientes hechos. Por mutuo consentimiento de los compañeros permanentes elevado a escritura pública ante notario. De común acuerdo entre compañeros permanentes mediante acta de de compras públicas, obligarizado a comprar al productor local de agricultura campesina familiar o comunitaria. Camilo se le pidió a compañero. Comunidad lactante protege el derecho a la salud de las madres lactantes y la primera infancia. Seguridad farmacéutica. El país tendría la capacidad de proveer medicamentos, vacunas y equipos. Ley de turismo. Respeto a las libertades. Democracia. Reglamento del derecho por ¿Quiénes están legitimados para solicitar la declaración de la existencia de la sociedad patrimonial, su disolución y su liquidación? ¿Quiénes? Con los compañeros permanentes, cualquiera de los compañeros permanentes, los herederos de uno de ellos o de ambos, según el caso. Partido Liberal Colombiano. Las acciones para concretar para nuestro obtener compromiso la ecológico disolución con un grupo de y la amigos la semana liquidación de la pasada sociedad plantamos 90 patrimonial árboles entre del agroparque compañeros Sabio permanentes Purís, prescriben de la en mesa un año. de 90 Las plántulas de prescripciones pocos cortas y centímetros, ahí pero que veíamos prescriben en un como si año alzada contado ya a lo partir armamos de la tirando las árboles, separación le ofrecía física y el follaje a definitiva las aves. de los Creo compañeros. que todos deberíamos plantar árboles.
si a los partir alumnos del de matrimonio universidades y con un colegios, tercero si las o familias se a partir de comprometieran la a muerte de sembrar y uno de cuidar un ellos, árbol, si cada municipio pues inaugurara un podamos nuevo ir parque ambos. o agrandar el que ya tiene, Colombia sería un jardín. Preparémonos a Pentecostés, el lunes 30, en el Movistar Arena de Bogotá. La prescripción estaremos de orando esta al Señor, acción envíe su espíritu se sobre interrumpe nosotros. con la Dios mío, presentación tus manos de por la causa de demanda, este día que nos pasó, la según noche que el artículo 94 del Código General del Proceso. La demanda, la presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción, siempre que el auto emisorio se notifica al demandado dentro del término de un año contado a partir del día siguiente a la notificación de tales providencias. Con el departamento de Bolívar está sola sede. Sí, sí. Pues es que una Doctor, demanda qué pena, doctor. Buenas noches. Nos quedamos no en, surte efecto, eh, no sé, en lo de la escritura no pública, se doctor. notifica. Escuchamos hasta donde se anunció el centro de conciliación, Las doctor. Hasta acciones ahí. para obtener, miren, de acuerdo con el artículo 8º de la Ley 54 del año 90, las acciones para obtener la disolución, la liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes prescriben en un año. En un año a partir de la separación física y definitiva de los compañeros, a partir del matrimonio de uno de ellos con el tercero o a partir de la muerte de uno de los compañeros. Artículo 8º de la Ley 54 de 1990. Prescripción de un año de las prescripciones cortas que hay. El numeral quinto del artículo 617 del Código General del Proceso. Repito, numeral quinto, artículo 617, Código General del Proceso, confirió competencia a los notarios para conocer, sin perjuicio de otras competencias, de los trámites de constitución, disolución y liquidación de la sociedad patrimonial de hecho. Para conocer de la existencia y cesación de los efectos civiles de la unión marital de hecho entre compañeros permanentes. La Corte Constitucional, mediante sentencia C-283 del año 2011, C-283 del año 2011, reconoció a los miembros de la pareja del mismo sexo el derecho al reconocimiento de la porción conyugal. Eso sí que es un adelanto. Y la porción conyugal es una cuarta parte de los bienes del difunto. Porción conyugal.
Bueno. Miremos a ver el divorcio del matrimonio civil, divorcio de común acuerdo del matrimonio civil y la cesación de los efectos civiles del matrimonio eclesiástico. El 28 de noviembre del año 2005, 28 de noviembre del año 2005, fue expedido el decreto 4436 del año 2005. El 28 de noviembre del 2005 fue expedido el decreto 4436 que reglamentó el artículo 34 de la ley 962 de 2005. El 28 de noviembre de 2005 fue expedido el decreto 4436 que reglamentó al artículo 35 de la ley 962 del año 2005. Dispuso que el divorcio del matrimonio civil o la cesación de los efectos civiles de los matrimonios religiosos por mutuo acuerdo de los cónyuges podrá tramitarse ante el notario del círculo que escojan los interesados y se formalizará mediante escritura pública. Le repito, el 28 de noviembre del 2005 se expidió el decreto 4436 que reglamentó el artículo 34 de la ley 962 del año 2005 y dispuso que el divorcio del matrimonio civil o la cesación de los efectos civiles de los matrimonios religiosos por mutuo acuerdo de los cónyuges podrá tramitarse ante el notario del círculo que escojan y se formaliza mediante escritura pública. De la competencia, pues la tiene el notario del círculo notarial que escojan los interesados. Un juez puede divorciar a una pareja unida en matrimonio civil. Y si el matrimonio es religioso, puede. Entonces, la petición de divorcio del matrimonio civil o la cesación de los efectos civiles de los matrimonios religiosos se presenta por intermedio de abogado ante un notario. ¿Quién fue el presidente que tenía de amante a una ecuatoriana que estaba casada con un médico? Abandonó el médico para seguir a ese personaje.
Manuelita Sáenz. ¿De quién fue amante? No. No, en Colombia, Santander. De Simón. Simón Bolívar. Que tuvo, la tuvo de amante. Ella estaba casada con un médico, lo abandonó para seguir a Simón Bolívar. Dime. Pues en Quito. Nació en Quito, ecuatoriana, casada con un médico, lo dejó por seguir a Bolívar. Yo los invito para que vayan a la quinta de Bolívar y miren el testamento de Bolívar. Aquí, ahí, antecitos de Monserrate. Y miren a ver si en ese testamento le deja una moneda de centavo, de 10 centavos a Manuelita Sáenz. No le deja absolutamente nada. Nada. Dime. Pues él, un hombre millonario tan rico como fue Simón Bolívar, porque sí que fue rico. Miren, hay un libro que se los voy a traer para mostrárselos. Mitos de la historia. La otra cara de Bolívar, escrito por un senador, o sea, Pablo. La otra cara de Bolívar. Bolívar no fue ese santo, ¿no? Bolívar se robaba la plata de las iglesias, le dejaron una cuantiosa sucesión para entregarle a unos niños, se la robó. Ese libro dice Mitos de la historia, la otra cara de Bolívar. Ahí, en ese libro, sí ve uno quién fue Simón Bolívar. Pablo Victoria es el escritor, el autor de ese libro, La otra cara de Bolívar. Se los voy a traer mañana. Mitos de la historia. Bueno. La escritura pública que autoriza el divorcio del matrimonio civil o la cesación de efectos civiles del matrimonio religioso se inscribirá en el libro de registro de varios de la notaría donde se celebró el matrimonio y luego se inscribe en el registro civil. Hubo un presidente que fue 4 veces presidente de Colombia. Y entonces este presidente quería que le anularan su matrimonio para casarse con Manuelita Sáenz. No le anularon el matrimonio. Y entonces los amenazó con que les iba a quitar hasta la camisa. Entonces resolvieron anularle su matrimonio.
para que se pudiera casar con Manuelita. Y entonces celebraron no un concordato, no, porque el concordato lo firman dos presidentes. Y en ese momento el jefe de la Iglesia Católica no era presidente del Estado Vaticano. Entonces fue un simple acuerdo firmado entre el representante de la Iglesia Católica y el presidente de Colombia. Y ese acuerdo lo trajeron aquí y le dieron el carácter de concordato. Eso fue una cosa estúpida. Eso no tenía ningún valor, porque para que fuera concordato tenía que estar firmado por los presidentes de dos estados, pero aquí firmó el jefe de la Iglesia Católica y el jefe del Estado colombiano. No lo trajo. ¿El Papa qué condición tiene? ¿Tiene qué? ¿De qué estado? ¿De qué estado? Entonces él tiene doble condición. Jefe de Estado del Estado Vaticano y jefe de la Iglesia. Tiene esas dos connotaciones. Por eso, cuando el Papa llega a un país, tienen que rendirle honores, no por ser Papa, sino honores por ser presidente del Estado Vaticano. El Estado Vaticano. Hola, y ese Papa está malo de una rodilla, ¿no? Va a tener que caminar de ahora en adelante en unas sillita de ruedas. Está muy pesado. Muy pesado. Y con ese mal que tiene en la rodilla no puede caminar. ¿Qué nombre recibe el attaché del Papa? El secretario privado del Papa. ¿Qué nombre recibe? Camarlengo. El camarlengo es como un sirviente del Papa. Secretario, sí. Secretarios. Es el secretario del Papa. Está para todos los lados, tiene que acompañarlo. Todo tiene que estar el camarlengo al lado. Yo les estoy hablando de un montón de cosas que de pronto los pongo a que me lo digan en una exposición. ¿Cierto?